Mi esposo acaba de derramar sobre mi cabeza una copa de vino que costaba $5,000 y ordenó a los guardias que me echaran descalza a la nieve. Eres solo un sucio error de mi pasado, siseó él, abrazando a mi mejor amiga en nuestro penthouse. Todo el mundo de la élite de Nueva York observaba mi humillación en una transmisión en vivo de Instagram. Se reían al ver mi vestido barato y mi labio roto. Pero mi esposo olvidó algo. Yo no soy solo una ama de casa. Soy la fundadora anónima de la corporación que posee cada ladrillo de esta ciudad. Acaba de firmar la sentencia de muerte de su imperio, sin sospechar siquiera que yo tengo en mis manos las llaves de su infierno. En una hora me suplicará por un pedazo de pan, pero yo no perdono a los traidores. Agárrense fuerte, porque esta noche terminará con sangre, lágrimas y la destrucción total de todo lo que ellos amaban. La copa de cristal se resbaló de las manos de Marco y se estrelló contra el suelo, estallando en 1000 fragmentos afilados. El vino rojo oscuro, Chateau Petrus, se extendía lentamente sobre el mármol blanco como la nieve, pareciendo un charco de sangre. Pero eso no era lo peor. Lo peor era su mirada, fría, vidriosa, llena de un desprecio tan profundo como si estuviera mirando a una cucaracha y no a la mujer con la que había vivido 10 años. Mírate, Elina. La voz de Marco sonó como un latigazo. Estás aquí, con ese ridículo vestido de rebajas, con esa cara eternamente cansada, ¿y de verdad crees que tienes derecho a interrumpirme delante de los invitados? A nuestro alrededor reinaba un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Las 50 personas más ricas de la ciudad estaban inmóviles con sus copas en la mano. Veía sus sonrisas. Las mismas personas que ayer me adulaban hoy contemplaban mi humillación como si fuera el mejor espectáculo de la temporada. Marco, yo solo quería decir que los documentos para la compra de equipo para la fábrica... Mi voz temblaba, pero intenté mantener la espalda recta. ¡Cállate! Dio un paso hacia mí y retrocedí instintivamente. ¿Qué fábricas? ¿Qué equipo? Tú eres ama de casa. Tu trabajo es asegurarte de que mis camisas estén planchadas y que la cena esté caliente, aunque ni siquiera eso lo has hecho bien últimamente. De repente tomó una botella de vino de la mesa y con un movimiento lento y cruel comenzó a verter el resto del líquido directamente sobre mi cabeza. El vino frío y pegajoso corría por mi cabello, se filtraba por el cuello de mi vestido y dejaba manchas sucias en la tela. Los invitados estallaron en carcajadas. «Oh, parece que nuestra reina se ha mojado un poco», sonó una voz fina y venenosa. Era Silvia, mi mejor amiga, la mujer a la que confié todos mis secretos mientras yo trabajaba noches enteras creando algoritmos para el negocio de Marco. Se acercó a él y puso la mano en su hombro con aire de dueña. En su dedo brillaba un anillo con un enorme diamante. Mi anillo. El mismo que Marco supuestamente había llevado a limpiar hace un mes. «Marco, cariño, no desperdicies vino caro en ella», ronroneó Silvia, apretándose contra él. «Ni siquiera es capaz de apreciar su bouquet. Su nivel es el jugo barato de un cartón». Los miré y no podía creer lo que veían mis ojos. Mi esposo, a quien saqué de las deudas, cuya empresa construí desde cero con mi propia mente, estaba allí abrazando a otra mujer en nuestra casa. «¿Por qué, Marco?», susurré, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. «Te di todo. Mi vida, mi talento, mi dinero». «¿Tu dinero?». Marco se echó a reír, y aquella risa fue el sonido más terrible de mi vida. «Tú no tienes nada. Todas las cuentas están a nombre de Silvia. Tu firma está en cada documento de transferencia de bienes. Lo entregaste todo tú misma cuando firmaste aquellos papeles del seguro. ¿Recuerdas? Fuiste una idiota demasiado confiada, Elina». Le hice una seña a la seguridad. 2 hombres enormes con trajes negros se acercaron y me agarraron bruscamente por los codos. «Saquen a esta basura», ordenó Marco, volviéndose hacia los invitados. «La fiesta continúa. Mañana anunciaré mi compromiso con Silvia y la fusión con Empire Global. Y esta mujer ya no tiene nada que ver con mi vida». Me arrastraron por todo el salón. Los tacones de mis zapatos se enganchaban en la alfombra. Intenté liberarme, pero los dedos de los guardias apretaban mis brazos como tornillos. Me empujaron por una puerta lateral directamente a la terraza cubierta de nieve y luego fuera de las puertas de la mansión. «No vuelvas, fracasada», dijo uno de los guardias mientras cerraba el pesado portón de metal. Me quedé sola. Descalza, había perdido uno de los zapatos en el salón, con el vestido mojado de vino, bajo el viento helado. La calle estaba vacía. Solo las farolas proyectaban largas y grotescas sombras sobre la nieve. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero de repente mi mente se volvió extrañamente clara. Metí la mano en el bolsillo secreto del forro de mi vestido, allí donde siempre guardaba una pequeña cosa de la que Marco nunca supo. Una fina tarjeta dorada con el grabado Eitelgard. Marco pensaba que Empire Global era la corporación que lo salvaría de las deudas y lo convertiría en el rey del mundo. Durante meses había suplicado una reunión con su director general anónimo. No sabía que Eitelgard era mi apellido de soltera, el que cambié oficialmente solo para los documentos del holding. Creía que había echado al frío a su sirvienta. No sabía que acababa de expulsar a su único acreedor, al dueño de su licencia y a la persona que con un solo clic podía convertir sus acciones en papel higiénico.
Saqué mi teléfono. La pantalla se había agrietado cuando Marco me empujó, pero aún funcionaba. Marqué un número que sabía de memoria, pero que nunca usaba en su presencia. Soy Elina, dije, y mi voz ya no temblaba. Activen el protocolo vacío. Empiecen con las cuentas personales de Marco Ricci. Quiero que para la mañana no pueda pagar ni siquiera el estacionamiento de su coche. Y contacten a la prensa. Digan que Empire Global rompe todos los vínculos con Ricci Industries por la falta de ética de su dirección. Miré las ventanas del penthouse, de donde todavía salía la música. ¿Querías vivir sin mí, Marco? Susurré, pisando una piedra afilada con el pie descalzo. Tendrás esa vida. Vivirás tanto tiempo y tan pobremente que la muerte te parecerá una misericordia. En la oscuridad delante de mí brillaron los faros de una limusina negra. Mi verdadero equipo ya estaba en camino. El espectáculo apenas comenzaba. Un Rolls-Royce Ghost negro se detuvo junto al bordillo, cortando la oscuridad de la noche con la fría luz de sus faros. La puerta se abrió y mi abogado y jefe de seguridad, Arthur, bajó a la acera cubierta de nieve. Su rostro se congeló cuando me vio, descalza, con el cabello pegado por el vino y una mancha roja en el labio. «Señora presidenta», susurró, y vi cómo apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Van a pagar por esto? ¿Todos ellos?» «Arthur», lo interrumpí mientras me sentaba en el cálido interior tapizado de cuero. «No necesito compasión. Necesito mi armadura. Vamos a The Grand Plaza». Mientras el coche avanzaba por las calles nocturnas, observé en la tableta cómo se desarrollaba la primera ola de mi venganza. Marcos siempre se había jactado de que su vida era una imagen perfecta. Ahora iba a convertir esa imagen en una película de terror. Transmisión en vivo desde el infierno. En el penthouse, la fiesta estaba en pleno apogeo. Marco estaba en el escenario abrazando a Silvia y preparándose para hacer un brindis. «Esta noche marca el comienzo de una nueva era para Ricci Industries», exclamó levantando su copa, pero en lugar de aplausos, un extraño pitido resonó en el salón. Al mismo tiempo, los teléfonos de todos los invitados comenzaron a vibrar en sus bolsillos. En las enormes pantallas donde antes aparecían los logotipos de la empresa, de repente se mostraron los extractos bancarios de Marco. Los números rojos parpadeaban a una velocidad increíble, convirtiendo millones en ceros. «¿Qué clase de broma es esta?», gritó Marco volviéndose hacia los técnicos, pero las pantallas cambiaron otra vez. Ahora mostraban una grabación de una cámara oculta en mi oficina. En el video se veía claramente cómo Silvia copiaba datos de mi computadora mientras Marco falsificaba mi firma en documentos. El sonido era perfecto. «Es demasiado tonta para notar el cambio», decía Marco en la grabación. «Para la mañana toda su propiedad será nuestra, y a Elina la tiraré a la calle como basura». El salón quedó paralizado. Silvia palideció, intentando cubrirse el rostro con las manos. Marco empezó a gritar a la seguridad para que cortaran la electricidad, pero el sistema Black Box estaba fuera del alcance de sus hombres. 40 minutos después, la limusina se detuvo frente a la entrada principal. Yo ya no era la víctima. Llevaba un vestido de hilo metalizado de couture noir, cuyo precio equivalía al de una pequeña mansión, y en mi cuello brillaba un collar de diamantes llamado Lágrimas del Fénix. Mi labio estaba perfectamente maquillado, pero mi mirada podía congelar el océano. Entré en el salón justo cuando la policía y los auditores entraban por el otro lado. Marco intentaba explicar algo a un grupo de inversores furiosos que acababan de ver cómo sus inversiones se evaporaban. «Marco, cariño». Mi voz, amplificada por el micrófono que Arthur me entregó, hizo que todos se giraran. Marco se quedó inmóvil. Me miraba como si hubiera visto a un fantasma resucitado. «Elina, como tú... ¿De dónde sacaste ese vestido?», balbuceó. Caminé lentamente hacia él, y la multitud se apartó ante mi furia como el mar rojo. «¿Preguntabas dónde está tu Empire Global, Marco?». Sonreí, y esa sonrisa era más afilada que una navaja. «Está aquí, en mí». Me volví hacia los policías. «Oficial, este hombre y su cómplice acaban de confesarse culpables de fraude, falsificación de documentos y apropiación ilegal de los activos del holding Etelgard. Las pruebas en video ya han sido enviadas a la fiscalía». «¡Estás mintiendo!», gritó Silvia lanzándose hacia mí. «No eres nadie, solo eres una sirvienta». Saqué de mi pequeño bolso un sello legal y una copia del estatuto. «Silvia, la única sirvienta aquí eres tú. Serviste a las ambiciones de un hombre que ni siquiera posee los calcetines que lleva puestos. Este penthouse, esta empresa e incluso la cama en la que dormiste esta noche, todo me pertenece». Arthur dio un paso adelante y le entregó a Marco un documento. «Notificación oficial de desalojo. Tienes 5 minutos para abandonar el lugar. Sin pertenencias. Todo lo que adquirió en los últimos 10 años fue comprado con el dinero robado a la señora Elina». Marco cayó de rodillas. Su traje perfecto estaba arrugado y en sus ojos finalmente apareció el mismo miedo que había intentado provocarme 1 hora antes en la nieve. «Elina, por favor, somos familia», gimió. Me incliné hacia su oído para que solo él escuchara mi susurro. «Dijiste que yo era una mancha sucia en tu parquet. Ahora mira cómo limpio esa mancha con tu reputación». Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás, mientras se escuchaba el sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas.
Por delante me esperaba una larga noche de auditorías, pero por primera vez en 10 años respiraba con el pecho lleno de aire. Mientras los flashes de las cámaras de la multitud de periodistas quedaban atrás, a Marco y a Silvia los empujaron bruscamente dentro de un coche de policía. Para Marco, el mundo construido sobre mentiras y sobre los esfuerzos de otros finalmente se apagó. No lo llevaban a una cómoda oficina de interrogatorios. Debido a la magnitud de las maniobras financieras y a la intervención de Black Box, lo trasladaron al centro de detención principal. La celda recibió a Marco con el olor a cloro barato, sudor y desesperación. Cuando la puerta de hierro se cerró con estruendo, se dio cuenta de que no estaba solo. En una esquina, sobre literas sucias, estaban sentadas personas cuyas carreras él mismo había destruido años atrás para hacer espacio para su imperio. «¡Miren quién nos visita!», roncó uno de los prisioneros levantándose. El gran Marco Ricci, al que no le gustaba dejar propinas y nos llamaba basura. «Ahora tenemos mucho tiempo, Marco», añadió otro. «Nos contarás todo sobre tu éxito». Marco se pegó a la fría puerta de metal, pero no había nadie que pudiera ayudarlo. Silvia, que hacía apenas unas horas le juraba amor, ya estaba declarando contra él, tratando de negociar una condena menor y acusándolo de haberla obligado a robar datos. Mientras tanto, yo estaba sentada en mi nueva oficina en el piso 80 de la Torre Eitelgard. Frente a la ventana se extendía la ciudad que ahora conocía mi verdadero nombre. Sobre el escritorio estaba la misma carpeta con pruebas que había reunido durante 5 largos años. De repente, a mi número personal, que solo unas pocas personas en el mundo tenían, llegó una llamada. «Señora Elina», sonó una voz profunda y tranquila. Era don Alejandro Black, jefe del consorcio Omnicorp. Observé su espectáculo de hoy. Fue impecable. «Gracias, don Alejandro», respondí, mirando las luces de la ciudad nocturna. Solo recuperé lo que era mío. Hizo más que eso. Liberó el mercado de un parásito. Pero ahora tiene un problema. Marco tenía deudas con personas a las que no les gusta perder. Le propongo protección y una alianza que cambiará el mapa energético del mundo. Pero hay una condición. Me tensé. ¿Cuál? En mi lista hay otras 3 personas que merecen el mismo final que su marido. Y quiero que sea usted quien organice su caída. Miré mi reflejo en el cristal. Ya no era la mujer que permitía que le derramaran vino encima. Ahora era alguien que escribía las leyes de esta ciudad. Envíeme sus nombres, dije. La venganza es un arte, y acabo de sentir la verdadera inspiración. Colgué y abrí mi portátil. En la pantalla parpadeaba la cuenta bancaria de Marco. Quedaban exactamente $5, el precio de aquella copa de vino con la que todo había comenzado. El primer nombre en la lista de don Alejandro era Víctor Dragos, un magnate de los medios que había construido su imperio sobre el chantaje, la manipulación y una justicia comprada. Fue él quien en su momento ayudó a Marco a crear la falsa imagen de genio empresarial, mientras yo trabajaba en la sombra como la mano invisible que dirigía todo. Víctor se creía intocable, porque durante años había reunido material comprometedor sobre cada político influyente del país, pero olvidó que yo conocía cada vulnerabilidad de su sistema, cada línea de código de su holding mediático, porque una vez yo misma había creado para él las puertas traseras de seguridad. Víctor se preparaba para el baile de la prensa anual en el Hotel Regent, un evento donde recibiría un premio por ética en el periodismo. Yo conocía su debilidad. Estaba obsesionado con los objetos de arte raros y con el reconocimiento público de su grandeza. A través de intermediarios puse a la venta en una subasta privada un cuadro que llevaba años buscando. El corazón de la traición. Por supuesto, la pintura era mi propia creación, realizada con luminóforos basados en metales de tierras raras. Eran completamente invisibles a la luz del día, no alteraban la textura del óleo, pero bajo un espectro especial de luz ultravioleta cobraban vida. «Señora Elina, Dragos acaba de comprar el lote por 40 millones», susurró Arthur en mi auricular mientras yo entraba al salón de baile, donde el aroma de perfumes caros se mezclaba con el olor del miedo y la hipocresía. «Perfecto. Acaba de comprar su billete de entrada al infierno», respondí ajustándome el guante. «Inicien la transmisión en cuanto suba al escenario. El último reportaje». En el momento culminante de la noche, cuando Víctor estaba en el escenario bañándose en los reflectores y en la admiración falsa del público, decidió mostrar su nueva adquisición. «Este lienzo simboliza el triunfo de la verdad sobre la oscuridad», exclamó, arrancando la tela de terciopelo que cubría el cuadro. En ese instante, presioné discretamente un botón en mi control. Las luces del salón se apagaron al instante y en lugar de las lámparas habituales, se encendieron proyectores ultravioleta ocultos. El lienzo, que un segundo antes parecía una obra abstracta, empezó a transformarse ante los ojos de 500 invitados. Los luminóforos integrados en las pinceladas estallaron en un brillo intenso, casi sobrenatural. Sobre la pintura aparecieron claramente los contornos ardientes de extractos bancarios y copias de cuentas con las que Víctor pagaba acusaciones falsas contra mí. Además, en la estructura de la pintura estaban integrados códigos QR que al escanearlos reproducían grabaciones de sus conversaciones con Marco.
Ella es solo una herramienta, Marco. La llamaremos personal doméstico y nadie creerá sus palabras. Resonó la voz de Dragos por los altavoces de todo el salón. El público quedó paralizado. Los periodistas que hace un momento escuchaban cada palabra suya, ahora apuntaban sus cámaras hacia él, registrando cada segundo de su caída pública. Caminé lentamente hacia el escenario. Mis tacones marcaban un ritmo firme sobre el mármol, como el redoble de un tambor antes de una ejecución. Víctor, ¿dijiste que el arte es verdad? Pues aquí la tienes. Tu estatus dorado acaba de convertirse en polvo. Aceptaste dinero de mi exmarido para llamarme basura en público. Ahora tus propios medios escribirán sobre tu arresto por chantaje y falsificación de pruebas. Dragos intentó gritar algo, pero su voz se rompió en un chillido miserable. Parecía un robot averiado al que se le había agotado la batería. Cuando se llevaban a Víctor de la sala con esposas, noté entre la multitud a los guardias que custodiaban a Marco. Lo habían traído desde el centro de detención para un careo como cómplice. Estaba allí, pálido, con un uniforme de prisión que contrastaba extrañamente con el lujo que lo rodeaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos lo que antes había intentado ocultar tras su arrogancia. Un vacío absoluto, miserable. «Elina», susurró, intentando dar un paso hacia mí. Yo solo lo miré con fría indiferencia. «Dijiste que yo no tenía derecho a sentarme en la mesa principal. Ahora tú no tienes derecho ni siquiera a respirar el mismo aire que yo». Me di la vuelta y salí del hotel sin mirar atrás. Detrás quedaba un imperio de mentiras destruido, y delante, en mi lista, aún quedaban 2 nombres. La siguiente era la mujer que alguna vez creyó que podía robar impunemente no solo mis ideas, sino también mi derecho a tener un nombre. Entré en la limusina y saqué el teléfono. «Arthur», dije mirando las luces de la ciudad, «empiecen a preparar el acto final. Mi madrastra debe sentir el verdadero precio de mi destierro». El segundo nombre de mi lista era Eleonora, la mujer que entró en nuestra familia cuando yo tenía 12 años y convirtió mi vida en una cadena de humillaciones. Fue la arquitecta de mi expulsión, convenciendo a mi padre de que yo era una fracasada que no merecía heredar nada. Fue ella quien enseñó a Marco que podía tratarme como a una sirvienta. Eleonora siempre fue adicta al lujo ostentoso. Vivía en la mansión que había pertenecido a mi madre y gastaba mi dinero en subastas mientras yo trabajaba de camarera para sobrevivir. Sabía que buscaba una manera de legalizar el dinero que ella y Marco habían sacado de mi empresa. Creé un fondo de inversión falso llamado Fénix, que prometía ganancias increíbles por la extracción de diamantes en África. Eleonora, cegada por la posibilidad de duplicar sus millones robados, invirtió en ese fondo todo lo que tenía: acciones, propiedades e incluso las joyas de mi madre que ella había apropiado. «Ha mordido el anzuelo, Elina», informó Arthur cuando nos acercábamos a nuestra antigua mansión familiar. «Acaba de firmar la transferencia de los derechos de la casa como garantía para un nuevo paquete de acciones de Fénix. Tiempo de recoger las piedras». Entré en la casa sin llamar. Eleonora estaba en la sala de estar, bebiendo té en la porcelana de mi madre y hojeando catálogos de propiedades en Mónaco. Cuando me vio, casi se atragantó. «¿Tú? ¿Cómo te atreves a entrar aquí sin invitación, pobre desgraciada?», gritó levantándose. «¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí!». Coloqué tranquilamente una carpeta roja sobre la mesa. «La seguridad no va a ayudarte, Eleonora. Ahora trabajan para mí, igual que esta casa, igual que cada vestido de tu armario». Miró los documentos y su rostro se volvió del color de la ceniza mojada. «Fénix, ¿fuiste tú?», susurró, cayendo en el sillón. «Sí», me incliné hacia ella. «Pensabas que estabas robando a una niña tonta, pero todo este tiempo me lo estabas devolviendo todo a mí. Este fondo fue creado solo para que tú misma me entregaras todo lo que robaste durante estos años. Acabas de firmar tu propia bancarrota. Expulsión del paraíso». A mi señal, entraron en la sala alguaciles y trabajadores de mudanza. Comenzaron a sacar los objetos antiguos y a descolgar los cuadros de las paredes. «Tienes 10 minutos para recoger tus pertenencias personales», dije con frialdad. «Y con personales me refiero a lo que compraste con tu propio salario de secretaria, que era lo que eras antes de conocer a mi padre. Me temo que eso cabrá en una sola bolsa de papel». Eleonora empezó a gritar, a suplicar, incluso intentó arañarme la cara, pero los agentes la sacaron rápidamente del brazo a la misma calle donde una vez me había echado a mí. Se quedó de pie junto a las puertas con sus caros zapatos, que ahora no significaban nada, mirando cómo las puertas de su vida se cerraban. Salí al balcón y la miré desde arriba. «Tú me enseñaste que sobreviven los más fuertes, Eleonora. Gracias por la lección. Ahora intenta sobrevivir con la ayuda mínima del Estado». En mi lista quedaba un último nombre: la persona que estaba detrás de todo. El hombre que una vez fue mi mentor y que se convirtió en mi peor pesadilla. El último nombre en la lista de don Alejandro pertenecía a quien me enseñó todo: Antonio Valdés. Mi antiguo mentor, un genio de las finanzas y el hombre que una vez reemplazó para mí la figura de un padre, resultó ser el verdadero titiritero.
Fue él quien organizó la alianza entre Marco y Eleonora para controlar mis desarrollos a través de ellos y apoderarse del holding Etelgard. Se veía a sí mismo como el gran maestro del tablero y a todos los demás como simples peones. Antonio me esperaba en su oficina, en la cima de un rascacielos de cristal. Fumaba tranquilamente un puro mientras miraba las luces de la ciudad, como si todas le pertenecieran. «Lo hiciste bien, Elina», dijo sin volverse. «Limpiaste la basura que estorbaba a los verdaderos jugadores, pero olvidaste quién te dio el tablero para jugar». Me senté frente a él y puse sobre la mesa la última carpeta, una negra. «No lo olvidé, Antonio. Solo entendí que tú sigues jugando con reglas antiguas. ¿Creíste que Alejandro Black era tu aliado para destruirme?» Valdés se volvió lentamente y por primera vez una sombra de duda cruzó sus ojos seguros. «Alejandro, tenemos un acuerdo». «El acuerdo lo tenía yo con él». Sonreí con fría elegancia. «Mientras tú planeabas mi caída, yo le ofrecí a Alejandro algo que tú nunca podrías darle. Control total sobre la infraestructura digital de Omnicorp a través de mis patentes. Tu lista de enemigos solo fue una prueba de mi determinación, y la superé. La caída de la torre, abrí la tableta y proyecté datos en tiempo real en la gran pantalla de la oficina. Tu holding Valdés Global está pasando en este momento por un proceso de adquisición hostil. Todos tus protocolos secretos, los que usabas para manipular el mercado, acaban de hacerse públicos. No podrás... Antonio se lanzó hacia la computadora, pero la pantalla mostró una sola palabra. Void. Esa es mi firma, Antonio. Vacío. Lo mismo que querías dejar de mi vida. Ahora tus cuentas están congeladas y tus antiguos aliados ya están dando testimonio para salvar su propio pellejo. A la oficina entraron agentes federales junto con Alejandro Black. Antonio, dijo Alejandro con frialdad, te volviste demasiado predecible. Elina es el futuro. Y tú solo eres un mecanismo oxidado del pasado. Se llevaron a Valdés en silencio. No gritó ni suplicó. Simplemente se quebró al comprender que el peón que había criado se había convertido en reina y le había dado jaque mate. Salí al balcón. El aire de la noche estaba limpio, sin el sabor de la traición ni del vino. Marco se pudría en una celda, Eleonora buscaba un pedazo de pan en la calle, y Antonio acababa de perder su imperio. Recordé la noche en que me empujaron descalza a la nieve bajo las risas de la multitud. Entonces pensé que era el final. Ahora sabía que había sido el comienzo de mi verdadero reinado. La verdadera victoria no es solo quitarle el dinero al enemigo, es volverte tan grande que el enemigo se convierta en un simple transeúnte cuyo nombre apenas recuerdas. Miré a Alejandro. ¿Ahora somos socios?, preguntó. No, respondí, poniéndome las gafas. Ahora yo soy la dueña del juego. Subí a la limusina y le ordené al conductor que siguiera adelante. Un nuevo día me esperaba, y en este mundo ya no había lugar para las sombras. Yo era Elina Morente y mi historia apenas comenzaba.